Bien, entonces, vamos a tener estos dos tipos de vías. Las vías anabólicas, que son de construcción a partir de sustancias más sencillas, a sustancias más complejas, y las reacciones catabólicas, que son al revés, que de sustancias complejas se produce la degradación a sustancias más sencillas. ¿Qué vamos a obtener del catabolismo? Bueno, energía. ¿Qué vamos a obtener del anabolismo? Bueno, estructuras, enzimas, sustancias que sirven para la construcción de este organismo. Una no puede existir sin la otra. O sea, necesitamos los mecanismos que producen las vías anabólicas para generar el catabolismo, y necesitamos del catabolismo para generar todo ese tipo de reacciones químicas que son las que ocurren en el anabolismo, ¿no? Porque uno va a producir energía y otro va a consumir energía. Entonces dice, el esquema que sigue muestra una vía metabólica imaginaria. Cada una de las letras sería una sustancia diferente. ¿Dirías que se trata de una vía convergente o divergente? ¿Qué les parece? Convergente. ¿Por qué? Que lleva todo para el mismo lado, profe. Entonces me Tiene dijiste mismo. que era divergente. Divergente, ahí está. Eso. Ok. Bueno, vamos a prestar atención hacia dónde van las fechas. ¿Qué les parece? Esto. Vamos a tener los puntos de inicio. ¿Cuántos son? Son 3. Son 3. ¿Y cuántos son los puntos finales, ¿no? Del producto final. 1. 1. Entonces, vamos a tener que particularmente, es convergente. ¿Pero por qué es convergente? ¿Por qué? Porque partimos de 3 lugares, de 3 sustancias, ¿no? Y terminamos en una. En cambio, si fueran al revés, las flechas fueran en sentido contrario, sí estaríamos en un proceso divergente. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes tipos de productos. Entonces, convergente significa que converge a un lado, ¿no? En cambio, divergente significa que se separa, ¿no? Que tenemos muchos productos finales. Entonces, que converge, imagínenselo como si fuera un piquito que converge a un punto, y cuando diverge es el proceso contrario, ¿no? Vamos a tener que partimos de un punto y nos dirigimos a varios. Entonces, si el piquito va hacia la derecha, es un mecanismo convergente. Si va hacia la izquierda, es un mecanismo divergente. Entonces, hacia acá converge y hacia acá diverge. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta qué tipo de diferencias hay entre estos dos mecanismos. No es tan fácil de ver al principio, pero una vez que lo agarren la mano no lo van a ver más de la otra forma. Voy a poner a cargar la copa. Entonces son divergentes, ¿no, profe? ¿Qué les parece? No, Sí, por lo que dijo. ¿Diverge? A ver. convergente. Convergente. ¿Por qué pensás que es divergente? A ver. Digo convergente, perdón. No, no hay problema. La idea es tratar de analizarlo, no decirme, me dijeron convergente de casualidad. No, quiero que lo analicen, ¿no? Para que se den cuenta de si es convergente o divergente, ¿no? La idea no es decir, bueno, lo dije lo correcto, pero la idea es entender qué es lo que pasa y por qué es convergente y cuándo es
divergente, ¿no? Entonces, cuando tenés algo convergente, tenés varios puntos de inicio y un solo punto de salida. En cambio, cuando es divergente, tenés un punto de inicio y tenés varios de salida. Bien. Entonces, convergente si va hacia un producto final, divergente si partimos de un producto y terminamos en varios. O sea, vemos que las flechas nos dirigen hacia la apertura, ¿no? Cuando es divergente se abre, cuando es convergente se cierra. Converge, va hacia un punto. Se entendió, profe, gracias. Bien. No, por si quedaban dudas, porque a veces no está mal, qué sé yo, entenderlo a la primera, ¿no? En realidad es anormal entenderlo a la primera. Entonces, ténganse paciencia también. No los estoy juzgando, sino que la idea es que entiendan los mecanismos. Profe, entonces Sí. cuando es divergente, Sí, sería todo el mismo proceso que cuando es convergente, pero al revés. Entonces ahí exactamente. una ATP se convertiría en una ADP. No, porque podés tener diferentes tipos de productos. No siempre va a ser el producto final el ATP. Ah, Les puse como modo de ejemplo, digamos. Bien. Entonces tenemos el catabolismo de la sacarosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un disacárido que va a estar formado por una molécula de glucosa y una de fructosa? Dice. Ahora que ya explicamos a qué nos referimos con convergente y divergente, y catabolismo y anabolismo, pasemos a analizar cómo obtenemos energía de biomoléculas diferentes de la glucosa, ya que sabemos que este no es el único nutriente que obtenemos de los alimentos. Nuestra primera biomolécula será otro carbohidrato, la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa que agregamos en el té, el café o en el mate para endulzarlos. Químicamente hablando, la sacarosa es un disacárido formado por dos monosacáridos, en este caso fructosa y glucosa. La sacarosa se disocia de la glucosa y la fructosa por acción de una enzima que rompe el enlace covalente entre estas dos moléculas y libera dos monosacáridos simples. O sea, ¿qué es lo que se produce? Bueno, el rompimiento de esta unión. Entonces, una cosa que está bueno que se acuerden es esto que está acá señalado, ¿no? Dice, no debemos confundir la sacarosa, que termina en osa, que es un disacárido, y la sacarasa, que es una enzima. Todas las enzimas, o la mayoría, van a terminar en asa. Por ejemplo, las que vieron amilasa, lipasa, todas esas son enzimas. Por ejemplo, este es el sustrato, la sacarosa, de la sacarasa. ¿Por qué? Porque va a ser la que va a romper este enlace que va a unir a estos dos monómeros que son la glucosa y la fructosa. Parece como un trabalengua, ¿no? Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. La sacarosa se rompe con la sacarasa. Te haces un mambo todo con eso. Bien. Entonces, como vimos en las clases anteriores, las enzimas suelen tener nombres que terminan en asa. Siempre que vean esto es una enzima. Por ejemplo, la amilasa que degrada el almidón, bueno, utilicé justo ese ejemplo,
la enzima sacarasa se encuentra presente en la superficie exterior del epitelio intestinal. ¿Por qué? Porque después ingresa al resto de las células como un monómero, ¿no? Como glucosa o como fructosa. Entonces acá tenemos una enzima que se va a unir a este sustrato que es la sacarosa, se va a producir una reacción enzimática en donde se produce una molécula de agua producto del rompimiento de esa unión, y tenemos dos tipos de monómeros, la glucosa y la fructosa. Entonces dice, en la figura 4 muestra la reacción de la sacarasa por dos productos, fructosa y glucosa, pero ¿cómo podemos representar esta reacción a modo de vía metabólica? Dice, la figura 5 representa una única reacción en la que a partir de la sacarosa se obtienen dos productos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de reacción es? ¿Anabólica, catabólica? ¿Qué les parece? Catabólico. Catabólica. ¿Por qué catabólica? Porque rompe de una molécula más compleja a dos monómeros. Exactamente, esa es una forma de darnos cuenta. Y además, ¿cómo es esta vía? ¿Qué les parece? ¿Es convergente o divergente? Divergente, ¿no, profe? Exactamente, ¿por qué? Porque partimos de un sustrato y obtenemos dos productos. Entonces, vamos a tener que partimos de uno y tenemos dos. Entonces va a ser divergente. Entonces dice, representación de la conversión de la sacarosa, de la sacarosa en fructosa y glucosa en un único paso, catalizado por la enzima sacarasa. Las flechas tienen un inicio en común porque se trata de una única reacción con dos productos. Este esquema no debe llevarnos a pensar que la sacarosa pudiera convertirse en fructosa o en glucosa mediante vías diferentes. Bien. Entonces dice, la figura 4 muestra la degradación de la sacarosa mediante la enzima sacarasa. La figura 5 representa esta misma reacción, pero en forma de vía metabólica. En esta consigna te pediremos que la escribas en forma de ecuación química, es decir, ubicando los sustratos a la izquierda y los productos a la derecha de la flecha. Bueno, acá ponemos la sacarosa y acá ponemos la glucosa y la fructosa. Bien, dice, bueno, tenemos el agua también como producto. Dice, para seguir con la vinculación de las rutas metabólicas y establecer la relación del catabolismo de la sacarosa y la glucosa, recordaremos el siguiente esquema que vimos la semana pasada. Bueno, vimos recién. Que, bueno, esta glucosa que nosotros obtenemos del azúcar de mesa puede entrar en la vía catabólica de la glucólisis. Entonces acá tenemos otra indicación a modo de cuadro informativo, normalmente son importantes, dice. En los mapas o figuras de este tipo, las reacciones químicas se representan a través de flechas. Cada flecha puede referir a una ubicación reacción. Ay, perdón. Ay, estoy mal, chicos. Cada flecha puede referir a una única reacción o a vías metabólicas que implican la transformación de una serie de pasos desde un sustrato inicial hasta un producto final, pasando en el camino por varias moléculas intermedias. Cada reacción es llevada a cabo por una enzima diferente. Bien. Dice, podemos ver que la glucosa es un punto común entre ambos esquemas. Entonces, ya podríamos sumar la reacción que muestra la degradación de la sacarosa al esquema de la semana pasada para generar un único esquema que integre ambas vías metabólicas. Por lo tanto, si unimos estas dos vías metabólicas, una a continuación de la otra, el esquema del tipo mapa ferroviario quedaría como la figura 7, ¿no?
Por ejemplo, estos dos productos que tuvimos de la sacarosa, esta fructosa se puede convertir en glucosa. O un intermediario de la glucosa. Entonces, vamos a tener, en realidad se produce como intermediario de la glucosa. Vieron que hay un montón de reacciones en el medio. Bueno, ahí puede entrar la fructosa y obtenemos piruvato a partir de ahí. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que podíamos obtener no solamente la glucosa ATP, sino que de otras sustancias? Bueno, pueden pasar, pueden incorporarse en esta vía, no exactamente como glucosa, sino que como algún intermediario. Por ejemplo, a partir de la fructosa también podemos obtener piruvato. Y así podemos seguir la misma ruta con la que había comenzado la glucosa. Pero otras sustancias se unen más tarde, ¿no? A este proceso. Se convierten en algunos intermediarios que van a estar en este proceso. Entonces dice, tanto la glucosa como la fructosa son monosacáridos de 6 carbonos. Habrá notado que la flecha que sale de la fructosa se integra sobre la flecha que sale de la glucosa y no a la glucosa en sí. Esto se debe a que la fructosa no se transforma en glucosa, sino que se incorpora en una de las etapas intermedias en la glucólisis, que va de la glucosa al piruvato. Aclaración, aquí la flecha parece continua, sin embargo corresponde a la línea punteada, tal cual vista en el esquema de la figura 6. Dice. Actividad 10.3. Si te pidiéramos que indiques las rutas mediante las cuales se obtiene toda la energía posible ATP a partir de la sacarosa, ¿qué camino indicarías? Bueno, tenemos que todas van a pasar por el proceso de respiración aeróbico, ¿no? Van a pasar a la conversión a piruvato y después van a ingresar a la matriz mitocondrial y van a sufrir el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Bueno, hasta ahí estamos entendiendo. Sí, profe. Sí, Buenísimo. ¿Hay menos terror en sus rostros? sí, profe, la verdad que sí. Qué bueno. Por mi parte, Y al principio te da miedo el esquema este del metabolismo. Sí, porque aparecen nombres raros y uno dice, ay Dios, ¿qué es esto? No, ni metí. Sí, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que me quedé sí, y decime. no quise interrumpirla? Donde piden en el trabajo anterior la composición química, ¿qué tenemos que colocar? ¿Únicamente sacarosa, después la glucosa y la fructosa? No entendí esa parte. Sí, la sacarosa en el lado del sustrato. Y después Sí, como producto tenemos la glucosa, sí, la fructosa y glucosa. agua. Yo pensé que teníamos que poner ¿cómo se dice? Químicamente, la No, cantidad no, de... de carbonos y eso con no. eso es suficiente. Sí, Sí. sí. Bárbaro. Bárbaro. Gracias. Entonces, continuamos, ¿no? Seguimos catabolizando, dice. Las proteínas, como sabemos, son polímeros formados por la unión covalente de aminoácidos, monómeros. Por lo que la degradación de proteínas va a dar como productos los aminoácidos. Si rompemos esos polímeros, que son las proteínas, vamos a obtener diferentes tipos de aminoácidos.
No sé si se acuerdan, pero les había mencionado que hay 20 tipos de aminoácidos. Así como hay diferentes tipos de monómeros de hidratos de carbono, tenemos diferentes monómeros de los aminoácidos. Entonces dicen, y los aminoácidos pueden degradarse, convertirse en dióxido de carbono para obtener ATP, de una manera similar a lo que ocurre con la glucosa. Ahora, tratemos de complejizar un poco más el esquema e incorporaremos a las proteínas para ver cómo se relacionan, superponen con la degradación de la glucosa en algunas de las estaciones de nuestro mapa ferroviario. Hay diferentes tipos de aminoácidos en la naturaleza. Algunos tienen 2, 3, 4 o más carbonos en su estructura molecular. En el metabolismo catabólico de algunos aminoácidos se forma el piruvato, el producto de 3 carbonos que ya vimos la semana pasada en la glucólisis. Entonces, dicho de todo esto, podemos incorporar la degradación de proteínas y sus aminoácidos en el esquema mediante una flecha que vaya de proteínas a aminoácidos y a piruvato. Entonces, se produce un rompimiento de proteínas y a partir de esto obtenemos aminoácidos. Esto no ocurre nada más en el sistema digestivo, sino que también puede ocurrir en nuestras células. Por ejemplo, cuando una persona está mucho tiempo sin comer, se tiende a utilizar las proteínas de la estructura de las células. Por ejemplo, una persona que se pone a hacer una dieta súper extrema, en que tiene muy poco ingreso calórico y sin hidratos de carbono, una de las principales vías que el organismo con la que va a obtener el ATP va a ser a partir del rompimiento de proteínas. Entonces, vamos a ver que esa persona perdió mucho peso, pero normalmente está asociado con pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque a partir de los músculos vamos a obtener una sustancia que va a ser el piruvato, con la cual vamos a poder obtener ATP, que es mucho más sencilla que obtenerla de las grasas. Entonces, por eso, normalmente las dietas restrictivas no sirven, porque aparte de hacer un efecto rebote, lo que vamos a obtener es una pérdida de masa muscular, cuando son muy extremas, ¿no? Que ahora está bastante de moda todo este tipo de cuestiones y, bueno, tiene un costo estructural, ¿no? Así que tengan cuidado ahora estamos en invierno, pero cuando empiece primavera no se aloquen, no quieran perder 10 kilos en una semana, así que si tienen ganas de comer mejor, lo hacen, pero piensen que si uno se mete a realmente hacer unas dietas súper restrictivas, pueden generar pérdida de masa muscular. Entonces dice, ahora bien, si te dijéramos que la degradación de algunos aminoácidos da como producto un acetil de 2 carbonos, ¿qué flecha deberías agregar al esquema? Exacto, una flecha que va desde los aminoácidos hacia el CoA, acetil-CoA. ¿Bien? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto, podemos decir que a partir también de los aminoácidos, podemos obtener este intermediario. Para finalizar, incorporamos más moléculas complejas, polisacáridos, lípidos, lactosa, entre otros, en el esquema de la figura 9. Recordad que son representaciones simplificadas de un conjunto de reacciones que ocurren dentro de la célula. Cada flecha resume varias reacciones químicas, es decir, son vías enzimáticas sucesivas. O sea, vamos a tener que se va a degradar en varias ocasiones todos estos procesos. ¿De qué forma y en qué momento recurren a los diferentes tipos? Va a depender de un montón de situaciones. Va a depender de la cantidad de glucosa que tengamos,
que una persona pueda agotar las reservas de glucosa, es súper normal, y podemos recurrir a otros tipos de sustancias que nosotros obtuvimos, como ácidos grasos o aminoácidos. ¿Por qué? Porque tenemos un límite en la reserva de glucosa como tal. Podemos almacenar glucosa en nuestro hígado, pero tiene un límite. Entonces, ¿de qué forma vamos a almacenar el excedente de energía de nuestro cuerpo? A partir de ácidos grasos, que los pueden consumir cierto tipo de células, por ejemplo, las células musculares. ¿Y cómo van a ser, cómo vamos a obtener el ATP de estas sustancias? Bueno, a partir de la degradación de estos ácidos grasos y el glicerol y su transformación a intermediarios de la respiración. Por ejemplo, nosotros vamos a poder obtener energía a partir de los lípidos en condiciones como, por ejemplo, una vez que se agotó la reserva de glucosa y estamos haciendo ejercicio. Después de cierto tiempo, estamos en un momento de recuperación, o sea, terminamos de hacer ejercicio fuerte y nos ponemos a caminar, bueno, ahí nosotros vamos a estar degradando ácidos grasos, después de al cabo de un tiempo que nosotros consumimos la glucosa. Pero sí, o sea, no siempre vamos a obtener energía todo el tiempo de esto o de esto, sino que también podemos recurrir a los aminoácidos. Profe, Sí, pregunta. sí, Eso es, digamos, como pasa con las personas que son diabéticas o que le dicen, tienes signos de prediabetes y sí, tienes que hacer ejercicio para que, como sí, para que no suceda. O sea, es por claro, esto. claro, porque también lo que pasa es que, o sea, esta glucosa tiene que ingresar a la célula, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con la diabetes? La insulina no puede activar, o no hay suficiente insulina, o la célula no reacciona de la misma forma al ingreso de esta glucosa. Entonces, la glucosa se sigue concentrando en el exterior de la célula y no ingresa. Entonces es como que te pase el churrero y no tengas plata, o sea, te largas a llorar, no, mentira. O sea, se queda ahí, en la sangre. Entonces, cada vez es más. ¿Por qué? Porque no puede ingresar a ningún tipo de célula, salvo las del hígado o algunas del páncreas, no puede ingresar. Entonces, las células van a requerir más. Entonces, se larga una reacción hormonal en donde se libera más glucosa que estaba almacenada en el hígado, y esto genera picos de glucemia, o sea, picos de glucosa en sangre en los que la persona puede desmayarse, perder la retina, o sea, en casos graves, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Empieza la célula a obtener energía a partir de los ácidos grasos, que son los cuerpos cetónicos. No sé si escucharon esto de la dieta cetónica, cetogénica, bueno. Hay gente que no consume glucosa o algún tipo de hidrato de carbono porque piensa que pueden obtener toda su energía a partir de ácidos grasos o aminoácidos. Bueno, a partir de eso sí, podés sobrevivir, pero no es lo más recomendable, porque estás sometiendo a tu cuerpo a todo un estrés innecesario, y aparte, piensen que es el mecanismo por excelencia de obtención de la energía de la glucosa. El tema es cuando hay un exceso, ¿no? Y nosotros lo almacenamos como grasas. Entonces, una persona diabética, ¿qué va a tener? Va a tener muchos cuerpos cetónicos en sangre y va a tener muy alta la glucosa. ¿Cuál es el problema de tener mucha azúcar en sangre? Bueno, esto que nunca ingresa a la célula. Y
si nosotros no consumimos hidrato de carbono, las células del cerebro, la única forma que obtienen su energía es a partir de glucosa. No pueden hacerlo, salvo condiciones súper extremas, obtener energía a partir de cuerpos cetónicos. Entonces, los hidratos de carbono son necesarios. Dependiendo de la patología del paciente, si tiene diabetes, si tiene algún problema de alguna clase especial, lo que se asocia es a fibra o alguna sustancia que lo que haga es liberar algún tipo de estas azúcares de forma lenta, de forma gradual, para que las células lo puedan recibir poco a poco y vayan respondiendo a la insulina. En cambio, si lo mandas todo de una, no responde. Y podés generar una intolerancia a la insulina o una resistencia que hace que no pueda ingresar la glucosa a la célula y sufra estrés. Entonces, tenemos todos estos tipos de mecanismos para obtener ATP. Pero bueno, no todos se van a dar al mismo tiempo, hay determinadas condiciones para que surjan estos procesos. ¿Lo hacemos todo el tiempo? Sí, pero siempre se predomina esto, y en determinadas condiciones ocurre esto y esto. Bien, entonces nos dice, actividad 10.4. Te proponemos a continuación una serie de ejercicios para utilizar el esquema rutas metabólicas. Antes de empezar vamos con un ejemplo para la consigna. Identifica las reacciones que están involucradas en los conceptos vistos durante la semana pasada. Glucólisis, formación de acetil-CoA y ciclo de Krebs. Podríamos dar la siguiente respuesta. Acá nos encierra este tipo de reacciones en la glucólisis, acá en la formación de acetil-CoA y acá ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, si pasamos a algunas consignas que te pedimos contestar, siempre teniendo en cuenta el tip ayuda que te dimos arriba, dice, consigna A. Si te pidiéramos que indiques un camino posible que permita obtener toda la energía posible ATP a partir de proteínas, ¿cómo lo marcarías? ¿Qué les parece? ¿Cómo sería el proceso en el que nosotros obtendríamos energía del ATP a partir de proteínas? Bueno, nosotros vamos a, dependiendo del tipo de aminoácido, vamos a poder arrancar de acá o a partir de acá, ¿no? Y después vamos a sufrir el proceso de ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Entonces acá, así obtenemos la energía a partir de las proteínas. Dice, ahora en el B. Si ahora te pedimos que indiques un camino posible que permita liberar el dióxido de carbono a partir de algún azúcar, glucosa, galactosa, ¿qué camino marcarías? Bueno, todos estos, ¿no? Porque parte justamente de la glucosa o de algún intermediario de la glucosa al piruvato, ¿no? Por ejemplo, la galactosa se puede transformar directamente en glucosa y la fructosa en algún intermediario hacia el piruvato. Dice, teniendo en cuenta lo que marcaste en la figura A y B, ¿existen pasos en común entre ambas vías? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estos se convierten en intermediarios de estos procesos ya establecidos. Entonces, ahí tenemos la maquinaria enzimática necesaria para continuar el proceso. Escribí un texto que tome el ejemplo de los incisos anteriores para ejemplificar el carácter convergente del catabolismo. Tenés en tus apuntes qué significa convergente, si no es así, puedes volver al comienzo y investigar dónde está definido. ¿Cuál va a ser el producto final? Bueno, el ATP, en este caso. ¿Qué es lo que buscamos hacer con todos estos procesos?
de degradación, bueno, la obtención de energía a partir del ATP. Sí. Bueno, hasta acá vamos entendiendo, se va entendiendo, ¿quieren que aclare algo? O sea, profe, básicamente hay que seguir las rutas, las vías, Claro. digamos. Vamos a tener Y que mismo, y claro, divergente, convergente. sí. Y siempre depende de dónde nos pongamos, ¿no? Porque desde dónde nos posicionemos. Porque, por ejemplo, habíamos dicho que la vía de la sacarosa a la conversión en fructosa y en glucosa era divergente, pero en cambio el proceso, si vemos la totalidad del proceso, vamos a ver que es convergente. Entonces siempre depende del punto de partida y del punto de llegada en donde estamos observando. ¿Se entiende? Sí. Bien. Se dice, un modelo del metabolismo. Los esquemas que venimos utilizando en el material de la semana 9 y en este mismo contiene mucha información. El esquema de la figura 9 es un modelo del metabolismo catabólico. Como hemos mencionado alguna vez, todo modelo es una simplificación que puede omitir detalles, pero resulta de utilidad para pensar distintas situaciones, como acabamos de hacer en la actividad anterior. Los modelos que venimos utilizando para representarnos el metabolismo destacan la presencia de vías metabólicas interconectadas a través de sustratos o productos que participan en más de una de ellas. Al mismo tiempo, todo modelo deja afuera necesariamente alguna información. En este caso, por ejemplo, no aparecen las fórmulas estructurales de las sustancias mencionadas o sus nombres o los nombres de todas las enzimas intervinientes. Por eso suele decirse que cada modelo permite contestar algunas preguntas, pero no otras. En este momento queremos llamar la atención sobre un elemento que aparece en el modelo de la figura 9, pero no estaba en los anteriores, el fondo. De la figura 9 está dividido en 3 recuadros o bloques con los nombres, etapa 1, 2 y 3. ¿Qué significan los límites de cada etapa? Si pensamos en la situación de obtener energía de los alimentos que ingerimos mediante el catabolismo, podemos reconocer que las etapas definidas se corresponden con distintos espacios o localizaciones en el organismo. Es decir, que la presencia de las etapas agrega al modelo de las rutas catabólicas información sobre la localización en el que un conjunto de reacciones químicas ocurre en el organismo. Te proponemos establecer la relación entre cada etapa y las distintas localizaciones en la proximidad, la próxima actividad. Bien, tenemos la etapa 1, que es la que ocurría en el citoplasma, no sé si se acuerdan. Bien. Bueno, tenemos la transformación de estos, puede ser aminoácidos, o glucosa, o fructosa, galactosa en piruvato, o del glicerol, en algún intermediario. Y después tenemos la transformación y la formación de la acetil